glorificar el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Puede usted tomar asiento, por favor? Hay una razón de ser muy trascendental por la cual usted y yo venimos a la casa del Señor. Y yo quiero que usted medite a lo largo de la exposición y reflexión de la palabra del Señor. Pensar en un culto de misiones, a veces la costumbre hace que nos familiaricemos con él de tal manera que parezca un acto más de la iglesia. Pero yo sí quiero que mientras la palabra del Señor es expuesta, usted pueda llegar a algunas conclusiones al respecto. Y si al revisar usted pudiera caer en la cuenta que no ha hecho conforme Dios ha querido, sigue teniendo usted la oportunidad para hacer todo lo que necesite hacer, porque su presencia está aquí. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Cuando uno empieza a ver todas estas necesidades que están allí en Estados Unidos, y muchos de los que estamos aquí sabemos que ellos comenzaron siendo un país, una nación donde el Señor era su centro. Mientras esto fue así, ellos fueron la nación más próspera del mundo. Su condición espiritual, por supuesto, ha traído la devastación, porque la condición espiritual siempre va a determinar la condición física. De acuerdo a su condición espiritual, así es su condición física. Entonces, esos son los resultados que vemos y los juicios de Dios que vienen sobre la tierra. El domingo pasado estuve hablando también de misiones, y yo quise traer unas fotos de Cuba para que usted pueda hacer hoy una mejor idea de lo que yo le estaba hablando. Los cubanos no tienen el favorecimiento que usted y yo tenemos. Sin embargo, mire la necesidad. Saben ellos que solamente el Señor es la respuesta para traer un cambio sobre Cuba. Esto es ISUN Internacional, que va por todo el mundo preparando ministros en especialización. Aquí está la iglesia. Este es Mike Shield, uno de mis profesores de ISUN, que está haciendo con amor a Cuba. Ahí está la iglesia de Cuba. Pásame otras diapositivas, por favor. La búsqueda, una de las iglesias que están llamados a traer un cambio, porque no es un hombre, no es un gobierno el que cambia una nación. Permítame una vez más decirle que la única esperanza que los pueblos tienen se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y ahí están ellos, los estudiantes. Son pastores y misioneros que dejan todo. Gente que se ha preparado con doctorados, con lo último, solo para servir y preparar hombres por todo el mundo. Eso hace ISUN. Y ahí están algunos pastores de Cuba. Pronto regálame otras. Allí ellos no tienen los medios ni los recursos. Ese es Roberto Brenes, mi profesor en misionología. No tienen los recursos y ellos pueden estudiar. Y digo que pueden estudiar porque es la concentración de un mes. Porque muchas naciones como Colombia aportamos todos los años para que ellos estudien. Por eso hoy yo también he abierto no solamente la ofrenda que hicimos con énfasis en Estados Unidos, sino también la de Cuba. Porque este viernes, cuando es nuestro grado, todos los misioneros llevarán la ofrenda a Cuba para que más pastores, más siervos, más hombres y mujeres que han dedicado su vida al Señor puedan prepararse para traer un impacto y un cambio sobre una nación. Y eso es lo que quería compartir y dejar esas fotos en su corazón. Existe mucho más y la condición es lamentable. Pero una cosa sí tengo segura y la tengo clara, que Cristo hará y tendremos noticias de Cuba en algún momento. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Nosotros empezamos a ver, y yo estaba mirando algunas estadísticas. Y las estadísticas empiezan a decir que si Cristo viniera hoy por su iglesia, de 10, 9 se quedarían. De 10, 9 se quedarían. Pero las estadísticas reportan algo más interesante a nivel mundial. Mire que a nivel mundial dicen que la mitad de los ingresos anuales de una población mundial se encuentran en manos de cristianos. Eso es una muy buena noticia. Pero ¿sabe algo? ¿Qué se hace con esos ingresos? El 90% es usado para asuntos personales. El 5% solo se aporta a la iglesia y solo un 2% a misiones. Esto nos permite entonces tener algunas reflexiones. Nosotros necesitamos que Cristo venga pronto, y Cristo sí va a venir. Pero para eso son las misiones.
Para eso Dios está tocando el corazón de su pueblo, porque el que puede responder es solo los hijos de Dios. Son los que pueden responder a esto. Yo quisiera que usted me acompañara a la respuesta de un hijo de Dios, a uno de los grandes misioneros de los últimos tiempos. Lea por favor conmigo Hechos capítulo 16 y miremos lo que registra el texto a partir del versículo 6 al 10. Hechos 16 a partir del versículo 6. Dice la palabra del Señor. Hechos 16, yo voy a esperarlo para que usted lo encuentre y leamos juntos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue ¿qué? Prohibido, escuche bien, prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo, misionero, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio, le anunciáramos el Evangelio. Quisiera en esta mañana que estamos celebrando misiones poder compartir un mensaje que tiene que ver con esto. Se llama el llamado macedónico. Este llamado macedónico fue una respuesta de un suceso, de algo que tiene una trayectoria en la vida. Y quisiera graficárselo. A mí me gusta graficarlo porque como buena maestra me gustan las gráficas. Yo sé que mucha gente es muy visual y las cosas visuales tienen su especialidad. Yo quisiera pedirle a los hermanos que me ayudaran, por favor. Hermano, por favor, dile al hermano que está afuera que me ayude. Porque uno pregunta: Señor, ¿por qué mucha gente no comparte el Evangelio? Hay muchos interrogantes al respecto. ¿Por qué hay tanta iglesia y es mucha la gente que no camina con Cristo? ¿Por qué solamente nuestras iglesias están llenos, Señor, Padre, de simpatizantes, de gente que va solo los domingos, escucha tu palabra y no pasó nada? ¿Por qué hay tanta gente callada, Señor, en medio de nuestro pueblo? Entonces, cuando yo miro la vida de un hombre como el apóstol Pablo, yo me remonto a muchas cosas de las Escrituras. Hace 4000 años Dios llamó a un hombre a las misiones. Se llamó Abraham. Este hombre, Dios le dijo: sal de tu tierra, sal de tu nación, sal de tu casa, sal de tu familia y ves a la tierra que yo te mostraré. Y dice la palabra de Dios que este hombre fue e hizo como Dios le pidió. Hace 2000 años vino sobre la tierra el que transformaría la historia, el que cambiaría la condición humana y el que establecería una senda y un camino para que los hombres vivan de manera diferente y para que su eternidad también lo sea. Cristo Jesús, que vino a salvar lo que se había perdido. No había nada más. Después de Cristo, algo estableció Dios sobre la tierra y los hombres los tenemos que cumplir. Usted y yo tenemos esa responsabilidad. Ahora bien, ¿dónde surge la dificultad? La vida tiene dos puntos y por cierto son bien antagónicos. Un punto es una condición, se llama pecado. En este punto nace toda la humanidad, así sean hijos de los mejores misioneros o pastores, nacemos en esta condición, se llama pecado. Y fíjese que nacemos en esta condición. Y yo decía a los hermanos del primer servicio que yo veía el viernes a mi nieta Isabela mentir. Isabela tiene 20 meses y yo la vi mentir y causó entre algunos risas, pero a mí eso no me causa risa, porque ella dijo que la hermana Claudia le había pegado y todos estábamos allí. Ella vino de la terraza a la sala diciendo que Claudia le había no es cierto, no te pegó. ¿Quién le enseña a mentir? Ella no sabe ni muy bien hablar, pero sabe mentir. ¿Sabe que nacemos así, pegados, una naturaleza? Esa es nuestra condición. No hay nadie en este mundo que no pueda decir que es pecador. Todos pecamos porque somos pecadores y nacemos en esta condición de pecado. Pero hubo una provisión de parte del Padre sobre la humanidad, la única que podía existir. Y la provisión se llama Cristo Jesús. A partir de allí existe la esperanza para el hombre cuando algo de esto acontece. Y es cuando Cristo llama. Cuando esto pasa, empieza a un mover. La persona empieza a alejarse
del pecado, y tiene que ocurrir para que llegue allá esto. ¿Ustedes conocen esta señal? Un giro en U. Los que conducen saben de qué estoy hablando. Un giro. No queda en la misma senda. Hay un giro en U. Porque la conversión es esto. Un giro en U. Un giro de 180 grados que no te puede dejar en la misma posición, que no te puede dejar en la misma condición, que tú ibas así, pero ahora te tienes que volver porque Cristo te llama, porque Cristo te invita a la conversión y te quiere alejar de esta condición. Pero esto solo es posible cuando empezamos a hacer este giro en U. Perdón, aquí. Este giro en U. Y este giro en U dice que yo me alejo y que me acerco a la conversión. Acercarme a la conversión quiere decir que yo dejo las ambivalencias, que yo dejo un montón de estar jugando y coqueteando con el pecado, porque estoy lejos, porque ahora estoy adherida a una conversión. La palabra registra: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todas. Pero la gente lucha allá porque la gente no hace giros de 180 grados. Porque estamos queriendo decirle: sí, yo reconozco que en Jesús hay beneficios para la humanidad. Y sí que hay beneficios. Pero ¿será que los beneficios es lo único que Dios tiene para darnos? ¿Sabe qué quiere Dios? Quiere su alma y quiere mi alma, porque un día todo esto va a terminar. Y lo único que nos podemos asegurar de que nuestro destino y nuestro final sea glorioso y sea verdaderamente victorioso es cuando hemos aprendido a hacer un giro de 180 grados en nuestra condición, y somos capaces entonces de mirar el pecado y ya no tenemos problemas frente a él, porque él se encuentra lejos de mí. Ahora estar en Cristo significa que tengo una cobertura, significa que tengo defensa, que todo cuanto pueda suceder o acontecer en mi vida será bien, porque Él es la provisión de la humanidad, porque Él es lo único que yo necesito para vivir y para vivir bien. Es entonces cuando, estando aquí, yo puedo hacer algo de Dios, puedo hacer algo para Dios, solo si estoy aquí identificada con Él. Y es donde surgen las misiones. ¿Dónde me tienen el letrero de misiones? Es donde surgen las misiones. Y yo preguntaba, ¿por qué Pablo fue capaz? Mire, Pablo en sus inicios fue un fanático. El fanático mata por la causa, mata por la causa. Pero cuando Pablo está aquí en misiones, Pablo dejó de ser un fanático hace mucho tiempo para ser un radical. El radical muere por la causa. La diferencia del fanático es que él mata por la causa, pero el radical muere por ella. Entonces Pablo es una persona totalmente convertida. El convertido tiene comunión con Dios. El convertido se ha teñido. Bautismo, yo le explicaba a algunos que estaban allí de alumnos en el seminario, le decía: ¿sabes qué significa un bautismo? Teñirse de Cristo, estar completamente teñido. Por eso no tengo problemas con que pase lo que pase, venga lo que venga, porque estamos teñidos en Él, hermanos. Y encontramos un hombre dispuesto a hacer lo que Dios dice, porque está convertido, porque escucha y conoce la voz de Dios. Un hombre como Pablo, que el Espíritu le dice tangiblemente: no puedes ir a Asia, necesitas ir en otra dirección. La dirección era occidente. Qué cosa que Dios tiene el cuidado. La geografía mundial, Dios la tiene en sus manos. A veces usted sufre, a veces usted se le abate el alma, a veces se angustia su espíritu, porque usted no tiene cómo pagar esto, porque usted no sabe cómo se va a resolver esto, aquello, porque el hijo ya no está, porque el esposo se fue, porque la esposa no está, y una serie de cosas. Dígame si esto será algo grande para Dios, si Dios tiene la geografía del mundo aquí sobre sus manos. Si Dios tiene el control del mundo, Dios sabe exactamente qué necesita la humanidad y cuáles son los términos y los límites para cada asunto. Cuando estaba estudiando el capítulo 16 de Hechos, yo decía: ¿por qué Dios?
¿Por qué tuvo el Espíritu Santo que decirle a Pablo: Pablo, no sigas en Asia? Si Asia era el territorio donde nació la doctrina, la iglesia tiene su nacimiento allí. Asia y África fueron los continentes donde más se promulgó el evangelio en su inicio. ¿Usted se puede imaginar todo lo que pasó allí? Conocían, sin embargo, en uno de los viajes misioneros, le dice el Espíritu Santo a Pablo: no vayas a Asia, deja Oriente y ves a Occidente. Y uno dice: pero ¿por qué, Señor? Dios mío, hoy usted y yo tenemos la respuesta, y yo quiero que usted la medite conmigo. ¿Por qué le impidió Dios? A partir del siglo VI, todo ese territorio estaba lleno del evangelio. Solo 80 años después, pareciera, viene la conquista, el surgimiento del islamismo, y borró completamente en Asia y en África todas las iglesias cristianas. Hoy por hoy los hindúes y toda esta gente tienen más de 3,000 dioses. Usted puede buscar en internet uno de los dioses de ellos, las ratas, el templo de las ratas, y puede usted ver con sus propios ojos esa gente que un día conoció, esa gente que un día tuvo a los apóstoles allí como misioneros de primera mano para hablarles de Cristo como la única salvación de la humanidad. Hoy adoran todo tipo de insectos y de animales. La dicha más grande para ellos es que una rata le pase por encima, y usted dirá: qué espanto. Pero eso es lo más glorioso que les puede pasar a ellos, porque consideran que es un aviso de los dioses que les augura protección, les augura vida, que una rata les pase por encima. Y yo pregunto: ¿dónde están? Si hay gente que gime, el mundo está gimiendo, el mundo se está destruyendo, el mundo se está devastando. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde está? ¿Dónde están los hombres convertidos? ¿Dónde están las mujeres convertidas? Y tristemente uno tiene que ver que hay muy poco pueblo de aquel lado, y hay mucho pueblo en la mitad, y hay otro muy cerca todavía coqueteando con el pecado. Sin embargo, Cristo está llamando la atención de su pueblo: vuélvete a mí, conviértete a mí. Todo lo que necesitabas, yo fui la provisión para ti, para que pudieras ir más allá. Me necesitas, ven a mí. Y todos los días hay una extensión y una voz de parte de Dios en su misericordia para decirnos: yo te amo, vuélvete, da la espalda, escucha que yo te estoy llamando, ven cerca de mí, que yo necesito cambiar tu condición, yo necesito cambiar tu vida. Las cosas van a pasar, yo tengo un límite para todas las cosas. Escucha mi voz, porque yo te necesito. No importa lo que hayan pensado o dicho de ti, mi sangre es suficiente para lavarte, para limpiarte, para hacer de ti un instrumento para las naciones. Oh Señor, yo te glorifico. Yo te glorifico. Dice que allí dice, se le mostró a Pablo una visión de noche. El varón macedonio estaba de pie rogándole, diciendo: pasa, Macedonia, y ayúdanos. Pasa, Macedonia. Dios eterno, 1500 años después, Pablo tenía un anhelo, y usted lo ve en todas las escrituras. Pablo quería llegar a España. Esa era la meta misionera de Pablo. Ahora, ¿por qué era la meta misionera de Pablo? Llegar a España, porque estaba considerado España allí, para esa época, para ese momento de la historia, como el fin de la tierra firme. Hasta allí era la concesión que ellos tenían, el fin de la tierra firme. Y Pablo había recibido de parte de Dios que cuando recibiera el poder que da Dios, porque hay un poder que Dios entrega a su pueblo, tú me podrás ser testigo, tú podrás ser un mártir para mí. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La concepción de Pablo para ese momento era que España era el fin de la tierra firme. Y él dice: si esto es el fin, mi meta es llegar a España. Y usted lo ve en sus cartas diciendo que él necesita. Mira, Pablo se hizo poner preso para ir a Roma. Pablo fue preso hasta Roma con tal de predicar que Jesucristo era el Señor. La pregunta es: ¿cuánto estás dispuesto tú a dar por Cristo?
si solamente estamos centrados en nuestras necesidades, si solamente estamos centrados en nuestros propios sueños, en nuestras metas del mañana. Pero mi amado hermano, el mundo se está muriendo. El mundo se está muriendo. Y tú y yo indiferentes. Mira Cuba. Mira Cuba. La situación es lamentable. Cómo nosotros vemos y cómo ha ganado el enemigo territorio, permitiendo los matrimonios homosexuales y más allá de eso, que puedan adoptar hijos. ¿Y dónde está la iglesia? Sería la pregunta. ¿Qué hace la iglesia? Solo ocupada de sí misma, solo ocupado. Pero Dios está llamando hombres y mujeres dispuestos a las misiones. Y no solo porque vayas, es porque ves y entiendas lo que significa hacer misiones. Misiones significa darle la oportunidad a una humanidad que escuche que Jesús es Señor y es Salvador. Eso es hacer misiones. Hacer misiones significa entender lo que produce una vida convertida. Una vida convertida, hermano, no es un concepto religioso. Una vida convertida no es una denominación. Una vida convertida no es un rótulo. Una vida convertida es una vida teñida por la sangre de Cristo y estar dispuesto a hacer lo que Cristo dice. Es más, vivir para Cristo, vivir para Él. Por eso no hay inconvenientes, hermanos, cuando somos capaces de renunciar a todo por Cristo. Cuando tenemos que sufrir el señalamiento y el oprobio y el escarnio de todos aquellos que dicen ser cristianos, pero vienen en contra de los que estamos haciendo la obra del Señor. Pero no importa, hermanos, no importa. Seguir a Cristo significa también sufrir y tener padecimientos. Seguir a Cristo significa también, si Él fue escarnecido, cuánto más nosotros, hermanos, cuánto más nosotros. Y me llama la atención que el sueño de Pablo era ir hasta lo último de tierra firme. Lo que Pablo no sabía es lo que acontecería en la historia, pero él sí sabía. Pablo no tenía ni ideas por qué Dios lo había mandado a Europa, por qué Dios lo había mandado a Macedonia, por qué lo había mandado al continente occidental. Pero Dios sí sabía y tiene el control de la historia. 1500 años después son los europeos, son los españoles y los portugueses los que erradamente, pero son los que abren la brecha allí. Lo hicieron mal porque lo hicieron bajo la colonización. Y usted sabe muy bien por historia qué aconteció allí. Pero ellos prepararon el camino. Fue de Europa. Europa ha resistido siglos por siglos la invasión islámica. Desapareció Asia. Asia es totalmente islámico. El mismo templo que estaba en Jerusalén, hoy hay construido una mezquita hacia Mahoma, porque dicen que ahí ascendió Mahoma. ¿Qué quedó? Quedó Occidente. La pregunta es, ¿sabía Dios o no lo que iba a pasar? Ha mantenido el evangelio toda la parte de Occidente. Ha sido de Europa donde salieron los misioneros hacia Estados Unidos y pudieron entonces evangelizar a Estados Unidos. Estados Unidos dio misioneros que vinieron a América y ha sido la secuencia. Mire, si todos estos, Europa no hubiera resistido por siglos todo el islamismo, hoy nosotros no tuviésemos la Biblia sino un Corán. Hoy no tuviésemos la cruz sino la media luna. Entonces, yo quiero decirles algo. Dios, para hacer esto, para reservarse allí la porción del evangelio, contó con un hombre primero que había sido convertido, un hombre que estuvo dispuesto a morir como murió por la causa de Cristo. Y de ahí mucha humanidad que usted no tiene referencia, pero que hasta su vida ha dado por el Señor. Dios necesitó, y es lo que el mundo está pidiendo, hombres y mujeres convertidos para Cristo. Dios sabe lo que pasa en el mundo. Dios te ha reservado y te ha levantado aquí en Montería, porque Dios tiene planes con esta tierra, porque Dios tiene planes con Colombia. El problema radica en que la gente no es que no sepa que Jesús es poderoso. El problema radica en que la gente no se convierte a Cristo. El problema consiste aquí, porque esta es la clave, mis amados hermanos, amada iglesia. La clave es el giro total de 180 grados para cambiar nuestra condición,
para poder ser testimonio. Y que una vez somos testimonios y sumergidos en Cristo, el Espíritu de Dios revela, el Espíritu de Dios trae comunión, el Espíritu de Dios trae llenura, el Espíritu de Dios te dice exactamente cuál es la expectativa del cielo para poderla hacer. Eso es lo que hace la diferencia. Allá no hay comunión con Cristo. Allá no solamente hay oscuridad. Allá solo hay pasiones carnales. Allá solamente hay lo que el hombre busca en su propia satisfacción. Pero la porción que el cielo ha dado ha sido suficiente. Su Hijo vino y descendió a la tierra para cambiar el destino de la humanidad. Beneficio del cual gozamos la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Señor, yo te alabo y te glorifico, Jesús. Yo doy gracias a Dios por un hombre como el apóstol Pablo, convertido. Convertido porque pudo hacer la voluntad perfecta del Señor. Convertido porque cuando fue el tiempo, habiendo obedecido a Dios, se reservó lo que los años traerían. Y por haber obedecido así de sencillamente, usted y yo tenemos el privilegio de estar aquí reunidos. Y uno a veces lee las Sagradas Escrituras y no tiene ni idea la trascendencia que ellas tienen en sus registros, como también la trascendencia que tienes tu vida al convertirla para las generaciones que vienen. Porque tú no tienes ni idea lo que le aguarda a la humanidad. La inmoralidad cada vez va a ser más grande. La violencia cada vez va en aumento. La inseguridad cada vez lleva unos índices. Somos 7 billones de humanos sobre el mundo. 7 billones, dicen las últimas estadísticas que somos. Y esto irá en aumento y necesita una nueva intervención de parte de Dios como lo hubo hace 2000 años, porque esa también está prometida. Pero Dios está clamando, Dios está llamando la atención de la humanidad. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Y yo necesito que tú le digas a Dios, porque hoy tú y yo no solamente tenemos un llamado, tenemos un legado que nos ha sido otorgado. Un legado. Y ese legado dice que nosotros tenemos que aprenderlo a escuchar, porque hay muchísima, pero muchísima gente que todavía no ha escuchado de Cristo. Hay muchísima gente que todavía no han doblado sus rodillas delante de Él. Hay muchísima gente que todavía no ha aprendido a confesar el nombre que es sobre todo nombre. Pero más allá de esto, yo te quiero decir algo. 2000 años todavía más tarde, 2012, todavía hay un llamado macedónico sobre la iglesia. Un llamado macedónico, hermano. Porque hay muchos niños hindúes que están gritando, ven y ayúdame. Hay muchos esclavos, hermanos, en los vicios y en la destrucción, que están gritando al aire, ven y ayúdame. Hay todavía allí muchos musulmanes sin Cristo que gritan, ven y ayúdame. Hay mucha devastación y hambruna, gente sometida a las sequías que suplican, ven y ayúdame. El llamado macedónico está vigente sobre la iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para responder al clamor de auxilio sobre la tierra? Ponte de pie, por favor, porque necesitamos tener una respuesta. Necesitamos hombres y mujeres convertidos, hombres y mujeres que cuando están convertidos, solos convertidos, entonces saben lo que es misión. Hombres y mujeres convertidos a hacerlo todo por la causa de la obra de Cristo. Ya no es asunto de que tengo que ir a la iglesia, ya no es asunto de que me toca ir al grupo familiar de oración, ya no es que me toca nada, no, es que ya tengo deleite. ¿Cómo no, Señor? Si mi vida eres tú, Señor, es deleite, hermanos míos, es vida. Perdóname si hoy estoy como quebrantada, pero no puedo ser indiferente a lo que yo estoy sintiendo. Si cada día Dios abre mis ojos para mostrarme la condición de la iglesia, pero más allá de la iglesia, Dios me dice, mira esto, entiende esto.
y mira para allá. Yo le digo, Señor, yo no soy respuesta. Tú me llamaste, Señor, a una cosa, y cuánta afrenta he sufrido por tu llamado, Señor. Me llamaste, Dios mío, Padre, a preparar ministros.